no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Hay algo dentro de ti que te asusta. No es un monstruo. No es algo oscuro ni peligroso en el sentido convencional. Es algo que reconoces como tuyo, pero que te da vértigo. Una versión de ti mismo que sabes que existe, que sientes que podría emerger, pero que algo dentro de ti se resiste a dejar salir. Quizás es la persona que habla con autoridad cuando todos callan, la que crea sin pedir permiso, la que pone límites sin disculparse, la que elige su propio camino aunque decepcione a quienes esperaban algo diferente. Y el miedo no es que esa versión sea mala. El miedo es que sea real, porque si es real ya no tendrás excusas. Ya no podrás decir que no puedes, que no es el momento, que todavía no estás listo. Si esa versión existe dentro de ti, la responsabilidad de no vivirla recaerá completamente sobre ti. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente esto. No solo el miedo a lo oscuro que hay en nosotros, sino el miedo a lo luminoso, el miedo a nuestra propia grandeza, a nuestra propia profundidad, a la versión completa de nosotros mismos que aún no nos hemos atrevido a ser. Y lo que encontró fue perturbador y liberador al mismo tiempo. Lo que más temes de ti mismo es frecuentemente lo que más necesitas integrar. Este video es sobre ese viaje, el más valiente que existe, el de convertirte en quien temes ser. La mayoría de las personas cree que el miedo más grande es el miedo al fracaso. Pero Jung identificó algo más profundo y más perturbador. El miedo al éxito. El miedo a la propia grandeza. El miedo a convertirse en alguien que no encaja en el molde que el entorno construyó para ti. Desde pequeño, el mundo que te rodeaba fue moldeando una imagen de lo que deberías ser. Tus padres, tu familia, tu cultura, tu religión, tu grupo social, todos contribuyeron a construir un guión de identidad que tenía poco que ver con quién eras en realidad y mucho que ver con lo que era conveniente, aceptable, predecible. Y tú, como cualquier ser humano que necesita amor y pertenencia, aprendiste a vivir ese guión. El problema no es que lo hayas aprendido, el problema es que en algún momento dejaste de distinguir entre el guión y tú mismo. Jung observó en décadas de práctica clínica que muchas personas no sufren por ser quienes son. Sufren por no ser quienes son. Por vivir una vida que les queda pequeña, estrecha, ajena. Por haber enterrado partes de sí mismas que no encajaban con las expectativas del entorno. Y cuando esas partes intentan emerger, cuando esa versión más auténtica y más poderosa de ti mismo asoma la cabeza, el mecanismo de defensa se activa inmediatamente. ¿Quién te crees que eres? No puedes hacer eso. No es para personas como tú. Esas frases no siempre vienen de afuera. Con el tiempo se convierten en la voz interior que te frena cada vez que te acercas demasiado a quien realmente podrías ser. Jung llamaba a esto la traición a uno mismo, y la consideraba la forma más profunda y más silenciosa de sufrimiento psicológico que existe. No la traición que otros te hacen, la traición que te haces a ti mismo cada vez que niegas una parte de lo que eres para caber en lo que otros esperan. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Jung desarrolló uno de los conceptos más poderosos y más malentendidos de toda la psicología: la sombra. La mayoría, cuando escucha esta palabra, piensa en lo oscuro, en los impulsos más bajos, en la rabia, en la crueldad potencial que todos llevamos. Y sí, la sombra contiene todo eso, pero contiene algo más, algo que pocos mencionan. La sombra también contiene tu grandeza reprimida. Todo lo que fue juzgado como demasiado en algún momento de tu vida está en la sombra. Demasiado ambicioso, demasiado sensible, demasiado creativo, demasiado libre, demasiado diferente, demasiado tú. El niño que mostraba talento y fue ridiculizado aprendió a esconder su capacidad. El adolescente que expresaba ideas originales y fue ignorado aprendió a callar.
El adulto que sentía pasión por algo que el entorno consideraba inútil aprendió a enterrar ese fuego. Todo eso vive en la sombra. No desapareció, solo se ocultó. Y desde ahí opera de maneras que frecuentemente no reconocemos. La envidia que sientes cuando ves a alguien hacer exactamente lo que tú siempre quisiste hacer, pero nunca te atreviste. Eso es tu sombra, mostrándote lo que enterraste. La irritación que sientes cuando alguien exhibe una cualidad con confianza, esa cualidad que tú tienes pero no te permites mostrar. Eso es tu sombra, señalando una parte de ti que espera ser reclamada. La admiración intensa que sientes por ciertas personas, esa sensación de que quisiera ser así. Eso frecuentemente es el reconocimiento de algo que ya tienes, pero que todavía no te has dado permiso de ser. Jung tenía una frase que resume todo esto con una precisión casi dolorosa. Todo lo que no aceptas de ti mismo te controla. Mientras mantengas en la sombra tu ambición, tu creatividad, tu fuerza, tu sensibilidad, esas energías no desaparecen. Se distorsionan. Se convierten en ansiedad sin causa aparente, en sabotaje inconsciente, en una sensación persistente de que tu vida debería ser otra cosa sin saber exactamente cuál. La integración de la sombra no significa liberar los peores impulsos. Significa reclamar todo lo que fue catalogado como inaceptable, incluyendo lo que es poderoso, brillante y auténtico. Significa dejar de temerle a tu propio potencial. Existe una razón muy concreta por la que te resulta tan difícil convertirte en quien realmente eres. Llevas años construyendo una identidad alternativa que funciona perfectamente bien en el mundo social. Jung la llamaba la persona, la máscara, el yo que presentas al mundo para ser aceptado, valorado, integrado. Y no hay nada malo con tener una persona, es necesaria. Sin ella la vida social sería imposible. No puedes ir por la vida mostrando absolutamente todo lo que eres en cada contexto. El problema surge cuando la persona se convierte en tu única identidad. Cuando ya no sabes distinguir entre lo que genuinamente eres y lo que aprendiste a proyectar para que los demás estuvieran cómodos contigo. ¿Cuántas veces respondiste algo que no sentías para mantener la paz? ¿Cuántas veces sonreíste en situaciones que te lastimaban? ¿Cuántas veces dijiste «estoy bien» cuando por dentro algo se estaba apagando? Cada una de esas veces estabas alimentando la persona a expensas de tu verdadero yo. Y con el tiempo, la persona se vuelve tan sólida, tan habitual, tan reforzada por el entorno, que empezar a quitarla se siente como una amenaza existencial. Porque si te quitas la máscara, ¿qué queda? ¿Qué pasa si lo que hay debajo no es aceptado? ¿Qué pasa si la gente que te rodea no reconoce ni le gusta quien realmente eres? Ese miedo es real. Y es exactamente lo que Jung identificó como el obstáculo principal del proceso de individuación. El apego a la persona no es vanidad, es miedo. Miedo a la exclusión, al rechazo, a la soledad que podría venir de ser auténtico en un mundo que frecuentemente premia la conformidad. Pero Jung también vio lo que ocurre cuando alguien pasa décadas sin cuestionar su persona. Una crisis de identidad en la mitad de la vida. Una depresión sin causa aparente. Una sensación creciente de vacío a pesar de haber cumplido con todos los requisitos externos del éxito. Porque la persona puede darte una vida que funciona, pero no puede darte una vida que sea tuya. Jung llamó a este proceso individuación. Y es importante entender desde el principio que no es un proceso cómodo ni lineal. La individuación es el viaje por el cual un ser humano deja de ser una versión construida por las expectativas ajenas y empieza a convertirse en lo que genuinamente es. No en lo que debería ser según sus padres. No en lo que el mercado laboral recompensa. No en lo que su grupo social espera. En lo que es. Y para llegar ahí hay que atravesar algo que Jung describía con una metáfora poderosa. El descenso a las profundidades. La confrontación con la sombra, el encuentro con las partes de uno mismo que han estado esperando en la oscuridad no para destruirte, sino para ser integradas.
Este proceso tiene varias etapas que no ocurren en orden perfecto, pero que casi todos atraviesan. La primera es el reconocimiento. El momento en que algo te dice que la vida que llevas no es completamente tuya. Puede venir como una crisis, como una depresión, como un encuentro con alguien que vive de una manera que te genera una envidia que no puedes explicar racionalmente. La segunda es la confrontación. El momento en que empiezas a mirar hacia adentro con honestidad, a preguntarte qué partes de ti mismo has estado negando, qué deseos has estado silenciando, qué versión de ti ha estado esperando desde hace años a que le des permiso de existir. La tercera es la integración, el proceso gradual de incorporar esas partes a tu identidad consciente, no de una vez, no sin conflicto, pero con una intención creciente de ser más completo, más honesto, más tú. Y la cuarta es la transformación. Cuando la persona que emerges de este proceso ya no puede volver a la versión anterior, no porque la anterior fuera mala, sino porque ya no es suficiente. Jung creía que la individuación es el propósito central de la segunda mitad de la vida, que la primera mitad se dedica necesariamente a construir una identidad funcional en el mundo, y que la segunda mitad, si se vive con valentía, se dedica a descubrir quién eres realmente debajo de esa construcción. Pero en el mundo moderno, muchas personas nunca llegan a la segunda mitad psicológica. Siguen viviendo la primera mitad a los 40, a los 50, a los 60. Siguen construyendo y acumulando y conformándose. Y el precio es la sensación de que algo esencial nunca llegó a existir. Esto no es un proceso abstracto. Tiene pasos concretos que puedes empezar hoy. Primer paso: identifica tu envidia como mapa. La próxima vez que sientas envidia de alguien, no la suprimas ni te culpes por sentirla. Obsérvala con curiosidad. ¿De qué exactamente tienes envidia? ¿De su libertad? ¿De su creatividad? ¿De su manera de hablar con autoridad? ¿De cómo vive sin pedir permiso? Lo que envidias en otros frecuentemente es el mapa de lo que tienes reprimido en tu sombra. Es tu psique señalándote lo que existe en ti y que todavía no te has dado permiso de expresar. Segundo paso: cuestiona tu persona. Durante una semana, observa cuántas veces actúas de cierta manera, no porque lo sientas genuinamente, sino porque es lo que se espera de ti. No para juzgarte, solo para ver con claridad cuánto espacio ocupa la persona en tu vida cotidiana. ¿Qué dirías si no tuvieras que mantener esa imagen? ¿Qué harías si no te importara la reacción de los demás? ¿Quién serías si no tuvieras que encajar en ninguna categoría? Esas preguntas son incómodas y son exactamente las que necesitas hacerte. Tercer paso: dale voz a una parte de ti que has silenciado. No tiene que ser un gesto grandioso. Puede ser escribir algo que nunca te atreviste a escribir, decir algo que siempre te tragaste, intentar algo que siempre dijiste que no era para ti. Cada vez que le das voz a una parte de ti que ha estado callada, debilitas un poco la ilusión de que esa parte no existe o no es válida. Cuarto paso: tolera la incomodidad del cambio. Cuando empieces a mostrarte más auténtico, habrá personas a tu alrededor que se incomodarán, que dirán que cambiaste, que te preguntarán qué te pasó. Eso no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás dejando de ser predecible para los demás. Y la incomodidad que tú mismo sientas en ese proceso tampoco es una señal de error. Es el signo de que algo real está ocurriendo, que estás saliendo del molde, que estás empezando a ser. Quinto paso: confía en el proceso aunque no puedas ver el destino. La individuación no tiene un mapa claro porque el destino es único para cada persona. No hay una versión correcta de quién deberías convertirte. Solo hay una versión más completa, más honesta, más tuya, y esa versión se revela en el camino. No antes de empezar. Hay una versión de ti que lleva años esperando. No en el futuro. No cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad, más permiso. Ahora mismo, en este momento. Detrás del miedo que sientes cada vez que te acercas demasiado a quien podrías ser.
Jung pasó toda su vida estudiando lo que ocurre cuando las personas finalmente se atreven a hacer ese viaje. Y lo que encontró no fue el caos que temían, fue algo completamente diferente. Una sensación de llegada, de reconocimiento. Como si una parte de ti que había estado esperando en silencio finalmente pudiera decir: aquí estoy, aquí siempre estuve. Nadie llega a esa versión sin atravesar algo difícil, sin cuestionar identidades que se construyeron durante años, sin decepcionar a alguien que prefería la versión anterior, sin tolerar la incomodidad de ser visto de una manera diferente a la que el entorno esperaba. Pero quienes lo hacen no vuelven atrás, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque por primera vez la vida se siente genuinamente suya. El miedo a convertirte en quien realmente eres no desaparece de golpe, pero puede volverse más pequeño que tu deseo de ser completo. Y en ese momento algo cambia para siempre. Jung dijo una vez algo que merece quedarse contigo mucho después de que este video termine. La vida que no se vive en uno mismo es una enfermedad. No la vida que no se vive perfectamente. No la vida que no alcanza ciertos logros. La vida que no se vive en uno mismo. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuánto de tu vida estás viviendo genuinamente en ti mismo? ¿Y qué parte de quien podría ser todavía está esperando al otro lado de un miedo que quizás ya es momento de atravesar? Escríbelo en los comentarios, porque nombrar lo que temes ser es el primer paso para empezar a hacerlo.